¿Qué es la mikve? ¿Por qué es tan importante y cuáles son sus secretos? Quédate hasta el final de este video para descubrirlos, en donde te voy a acompañar en un recorrido por la mikve. Buscando material para hacer otros videos, me encontré con la noticia de que se ha descubierto una antigua mikvah en A Coruña, Galicia. Eso me hizo recordar que muchos de ustedes me habían pedido a lo largo de todo este tiempo hacer un video de lo que es una mikvah, qué es lo que sucede, cómo es el procedimiento dentro de la mikvah y demás. Así que aquí lo tenés. Cuenta una antigua leyenda que en un lugar de Medio Oriente fluye un río pedregoso y muy peculiar cuya fuente se halla en el paraíso. Nadie bebe su agua ni la usa para el ganado, ya que se lo considera un río sagrado. Ese agua tiene asombrosos poderes purificadores, calmantes y curativos para numerosas enfermedades. Se dice que brota estrepitosamente durante 6 días seguidos con la rapidez de una flecha, pero el sábado o Shabbat deja de circular. Los curiosos han observado que guarda este orden perpetua y exactamente, de ahí que lo llamen el río Shabbatión o Sambatión, nombre tomado de Shabbat o el séptimo día sagrado entre los judíos. Algunos cabalistas han sugerido que la leyenda del río Sambatión puede haber influido en el desarrollo del ritual de la mikvah como ceremonia de purificación, ya que ambos implican la idea de que el agua tiene poderes purificadores y trascendentes asociados con el Shabbat. Desde un punto de vista místico y colectivo, las aguas turbulentas del río Sambatión representan los desafíos y obstáculos que enfrenta el pueblo judío para regresar a su tierra prometida. Cruzar el río en Shabbat simboliza la idea de que solo a través de la pureza espiritual y el cumplimiento de la Torá podría el pueblo superar estos obstáculos y regresar a su tierra natal. Así es como la mikvah o mikve para los paisanos es vista como un medio para alcanzar la pureza espiritual y restaurarse uno mismo a un estado de santidad. Al sumergirse en la mikve, se cruza simbólicamente los límites entre la impureza y la pureza, y entre el mundo cotidiano y el reino sagrado de lo divino. Por eso muchos visitan la mikvah antes de Shabbat. La mikvah es un cúmulo de agua natural que puede ser un lago, el mar, un río, o una piscina llena de agua, de lluvia, que sigue la instrucción de Levítico 11:36, y una fuente o cisterna, por ser reunión de aguas, será limpia. La inmersión ritual en la mikvah, en ese contenedor especial, es mayormente efectuada por mujeres casadas que se sumergen en ella cada mes para purificarse luego de su menstruación, las novias antes de casarse, pero también la mikvah es el paso final para la conversión al judaísmo. En ámbitos ortodoxos también se sumerge la vajilla en la mikvah antes de utilizarla por primera vez. Pero contrario a la idea de que la mikve es un ritual exclusivamente femenino, en los últimos años los hombres han venido encontrando contenido espiritual en la inmersión, más allá de sumergirse como preparación para eventos santos y servicios sagrados. Si bien no es requerido por la halajá, la frecuencia de visitas masculinas a la mikvah en Shabbat ha aumentado en un 60% en las últimas décadas. Sumergirse en la mikvah está calificado como un ritual sagrado y el espacio acuoso se lo considera como el vientre espiritual. La mikvah se sitúa en Briá, con lo cual te puedes dar una idea de lo elevado que es esta ceremonia. La tradición cabalística rigurosa exige que primero debes purificarte en la mikvah y luego puedes mantener relaciones sexuales, orar, estudiar y meditar. Interviene la letra Mem con su enorme significado arquetípico relacionado especialmente con el elemento agua, de lo cual podés tomar un curso sobre las letras hebreas que figura en mi página web kabalainfluencer.com.
Todas las letras hebreas, las 22 letras hebreas, además de ser sagradas, intervienen y atraviesan toda la Kabbalah. Cada vez que se ve un tema, ya sea de un ritual, de un amuleto, de una meditación, las letras van a estar presentes, por eso este curso es tan importante para tu formación y tu conocimiento dentro de la Kabbalah. En este caso particular, la letra Mem, que es una letra madre, es la que se trabaja específicamente con el tema de la mikvah. Desde un punto de vista psicológico, al agua se la asocia obviamente con el inconsciente y con el flujo constante de las emociones y los sentimientos. Es considerado un arquetipo femenino vinculado a la madre, la intuición, la creatividad y la fertilidad. Pero también tiene su lado oscuro, representado por la sombra, el aspecto oculto y desconocido de la psique, que puede ser a la vez fascinante y peligroso. La inmersión en la mikvah puede traer experiencias transpersonales de gran movilización emocional. La mikvah es una experiencia, además de ritual, además de religiosa, además de emocional, muy compleja dentro de lo que es la meditación y la Kabbalah Maasit propiamente dicha. Se recitan normalmente entre los cabalistas 24 kavanot, que son unificaciones, que este es un aspecto muy elevado de lo que son las meditaciones dentro de la Kabbalah Iyunit, o sea, la Kabbalah meditativa, contemplativa, y dentro de lo que es la Kabbalah Nebuit o la Kabbalah profética. Esto es según el Pirkei Ejalot de Rabbi Ishmael. Estas energías combinadas con el agua ascienden a planos espirituales, quizás convirtiéndose en el mágico río Sambatión, y permiten a los pensamientos que estamos pensando en ese preciso instante manifestarse tanto en el plano espiritual como en el material. Esto es un asunto casi mágico y de hecho a mí me sucedió y doy fe que esto es así. También se pueden hacer distinta cantidad de inmersiones, es decir, cuando estás en la mikvah, cuando haces tu ritual, dependiendo de cuál sea tu objetivo. Por lo general, las mujeres que van a purificarse antes de tener relaciones maritales lo suelen hacer 3 veces, con otros objetivos se hace 4 veces, o 10, o 12, o 24, o 26. De hecho, en la mikvah muchas veces los cabalistas la utilizan como medio de negociación propiamente dicho con Dios, es decir, para revertir un decreto que podría ser considerado negativo. Los cabalistas se sumergían en la mikvah y hasta que ese decreto no era revertido por Dios, no salían de la misma. Quiero ahora compartirte mi experiencia personal de lo que sucede en una mikvah, cómo es y qué es lo que puede pasar. La visita de una mujer a la mikvah en una ciudad que tiene diferencias con ir a la mikvah natural, que puede ser el mar o el río, pero vamos a tomar lo que sucede en la mayoría de los casos. Las mikvaot están en ciudades. Lo que sucede es lo siguiente: el primer punto y el más importante para poder entrar a la mikvah, tienes que tener alguna clase de recomendación. Es decir, tú no vas a la mikvah como vas a la piscina del club, sino que cuando llegas allí te preguntan de parte de quién vienes, cómo es tu nombre, cómo se llama tu mamá, con quién estás estudiando, por qué vienes. Y estas son cosas importantes porque si no está esa recomendación, si no están esas primeras respuestas, la mikvah no se abre para ti. Luego te van a dirigir a través de un pasillo, a través de un lugar cerrado, a lo que es un toilet o un baño privado para vos sola o para vos solo. Esto lo hace una señora que se llama tablanit. La tablanit es la señora que asiste en la inmersión, que tiene que estar presente para darse cuenta o para confirmar que tu inmersión, que tu tevilá en la mikvah ha sido kasher, ha sido correcta. Entonces esta señora te lleva por un pasillo a lo que va a ser tu toilet. En ese toilet debes hacerte tu toilet, es decir,
tienes que estar completamente depilada, bien aseada, el pelo totalmente desenredado, las uñas bien cortadas. Una vez que se termina este proceso, que dura aproximadamente media hora, tocas un timbre y llamas a esta señora, a la tablanit, que revisa que no haya quedado ningún pelo suelto, que esté todo ok, que esté todo kasher, para finalmente hacer la inmersión, hacer la tevilá. Te cubre con una bata, con una salida de baño, y van juntas a la inmersión de la mikvá. ¿Qué sucede en ese caso? Claro, la mujer tiene que estar desnuda, la tablanit sí está vestida, pero ella no puede ver el cuerpo desnudo de nadie, ni tampoco de ninguna mujer. Entonces lo que hace es quitarte la bata directamente a la altura de sus ojos para no ver tu desnudez. Hay un detalle muy importante cuando estás haciendo tu aseo en el toilet, y es que si observas bien y eres una buscadora y te interesan los temas de espiritualidad y de misticismo y de proyección mental, cada uno de estos toilets está lleno de espejos. Y esta es una de las claves más importantes para que tu tevilá, para que tu inmersión haya tenido algún resultado o tenga algún sentido, y más adelante vamos a ver por qué. Las mikvaot a veces tienen una decoración muy delicada, pueden tener velas, pueden tener incluso una decoración especial, otras son más sencillas, algunas tienen las plegarias escritas en lugares específicos, algunos a la derecha, otros a la izquierda, dependiendo en muchos casos. Hay diferencias entre las mikvaot ashkenazíes y las mikvaot sefardíes, pero esto no le quita ni le agrega nada al ritual. Se trata de un momento de meditación y de compenetración profunda de tu ser interior. Sí, lo que está alrededor puede ayudar a que tú te sientas más contenida o que te sientas en un lugar más agradable. En este punto estás por bajar a las aguas de la mikvá ya desnudas, sin la bata, para lo cual primero tienes que leer una de las plegarias. Una vez que lees la plegaria y estás bajo la mikvá, te sumerges completamente. ¿Qué significa esto? Significa que todo tu cuerpo, tanto el pelo, la cabeza como los pies, deben estar rodeados de agua. No puede haber ni un centímetro de tu piel fuera del agua, de tal manera que la inmersión normalmente se hace inhalando normal y exhalando muy lentamente, de tal manera de quedarse más tiempo debajo del agua. Una vez que emerges, que normalmente vuelves a subir para coger una inhalación, la tablanit dice kasher. Si dice kasher es porque ella comprobó que todo el agua te estaba rodeando. Y este mismo procedimiento se repite 3 veces como mínimo. Después de estas 3 inmersiones se dice que las puertas del cielo se abren para ti, y este es un momento sumamente importante porque la tablanit te va a dejar unos minutos a solas para que tengas tu conversación íntima con Dios. Ese es el momento de pedir, ese es el momento de hacer tu meditación con tu fórmula privada y particular. ¿Te falta motivación? ¿Sentís que tu trabajo espiritual no llega a ningún lado? Sumate a la membresía mensual de meditaciones guiadas con Cábala Hebrea. Cada mes, una nueva meditación con su explicación teórica y soporte gráfico para crecer espiritualmente, que podés encontrar en mi página web kabalainfluencer.com. Ese es un momento muy especial porque es cuando Bria te recibe. Y este es un espacio de enorme compenetración íntima, sobre todo dentro de lo que es el aspecto femenino. Y esto, claro, para explicarlo lo tienes que experimentar. Este es un ritual, esta es una vivencia. Cuando terminas de hacer tu meditación, que esto puede durar un rato largo dependiendo de si hay alguien que está esperando para entrar a la mikve después de vos o no, te pones la bata y te diriges a lo que era tu toilette o tu baño. Y ese es el momento culminante de toda esta ceremonia.
Cuando llegas a tu toilette, mi sugerencia es que te mires en el espejo. Esto puede ser una experiencia sobrecogedora, esto puede revelar en un instante cosas que quizás estuviste buscando o esperando durante años. Si no sucede, no pasa nada, pero sí va a ser importante que al salir de la mikvah, por ejemplo, mires el cielo, mires la luna. Esto va a ser fundamental porque esta es una conexión no solo femenina, sino con lo natural, con los ciclos específicos de la naturaleza. Y aquí podés ver un análisis desde la Kabbalah, un análisis de una gematria básica. Efectivamente, estamos observando la palabra mikvah, que se escribe con las letras Mem, Kuf, Vav, Hei. La gematria de mikvah, reducida a la unidad, reducida a su mínima expresión, nos deja el número 7, que es representativo a su vez de comienzo. Podemos vincularlo con el ciclo lunar, que son 28 días, es decir, a través del 7 por 4, por eso hay quienes hacen 4 inmersiones, además de que es el número de las letras del tetragrama. También tenemos que tener en cuenta que la luna es regente de los ciclos femeninos y del agua, de tal manera que todos estos temas van a estar relacionados con el número 7 y con la mikvah. En la palabra mikvah, obviamente tenemos la letra mem, que es la letra que inicia esta palabra. Como ya sabemos, cada vez que tenemos una letra inicial, toda la palabra va a estar imbuida de la energía de esta letra, de tal manera que mikvah, en este caso, es la letra madre que representa el agua, el elemento purificador, el origen de la vida. Tenemos la letra Kuf, simbolizando lo que no vemos, la nuca, lo que está detrás, el inconsciente, la búsqueda y el encuentro de un espacio interior, de las emociones, de la sombra. Uniendo todo esto podemos encontrar la letra Vav, que está relacionado precisamente con la unión, con el vínculo, lo que relaciona lo superior con lo inferior, haciendo de puente, haciendo de clavo. Y finalmente la letra Hei, que es la revelación o la posibilidad de redefinir lo anterior en función de esta nueva concepción, en función de que ahora se ve más, de que ahora entra más luz por la ventana, de que ahora algo nuevo se ha revelado. En base a estos conceptos podríamos expresar que la mikvah es aquel lugar en donde nos purificamos a través del agua, mem, en búsqueda de lo velado pero latente, kuf, que vincula lo superior con lo inferior, vav, permitiendo que se revele la interioridad. Si queremos agregar algo más, la raíz trilítera de mikvah es Kuf Vav Hei, cuyo significado es esperar, reunirse. Desde lo cabalístico hasta lo dogmático, quienes van a la mikve emergen de ella con pureza espiritual para la reunión, ya sea con su cónyuge o con Dios. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal, visita los demás videos, déjame tus comentarios, dale un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos y nos vemos en el camino. Y aquí te dejo otros videos que seguro te interesan.